un iceberg que ocurra en sus familias o casas. Contexto. Mi tía se casó en 2009 con su novio de toda la vida y obviamente era muy querido. Él falleció hace casi 10 años y fue una pérdida que a todos nos pegó al grado que todos necesitábamos ir a grupos de ayuda. Ahora sí, cuando recién había fallecido me aferré con quedarme en el cuarto donde él dormía y hasta la fecha es mi habitación. El problema es que cada aniversario de su muerte huele a cigarro. Él fumaba mucho, así que lo asociamos a eso. Hace unos meses fue el aniversario de bodas de mis abuelos. Mi tía nos comentó que lo extrañaba mucho y que ella sabía que a él le hubiera encantado estar ahí con ellos. Acto siguiente tocaron el timbre de la casa. Abrimos y no había nadie. Pensamos que a lo mejor una broma y lo dejamos pasar. Nos sentamos a comer y una luz se prendió cuando lo mencionamos. Bueno, ya es tarde pero somos 3 hermanas, hijas del mismo papá. Él se fue a Estados Unidos cuando yo tenía 2 años. Soy la menor. Yo ni lo recordaba y nunca fue una figura importante para mí. Quien más estuvo apegada a él fue mi hermana, la del medio. Ya de grandes vino y yo pues lo conocí y nada de emocionante. Él tiene una casa, que es donde vivimos todas de chavas. Resulta que con el pasar del tiempo cada quien se fue yendo de ahí porque mi hermana, la del medio, tiene un carácter de los 1000 demonios y eso que es cristiana. Resulta que en una de las tantas venidas de mi papá, lo convenció para que pusiera a su nombre la casa según ella para evitar que la vendiera, pero lo único que hizo fue asegurar un techo para ella, según que con el tiempo la pasaría a nombre de mi hermana mayor y mío también, cosa que no pasó ni pasará. Y ahora anda haciendo planes de hacer testamento para heredarle la casita a sus hijos, tiene 3, y tampoco quiere recibir a mi papá. En fin, mi hermana mayor y yo quedamos sin hogar y sin papá porque él no nos habla porque sabe que hizo mal en solo dejarle en lugar a mi hermana y a nosotros nos dejó por fuera. Al final nadie pelea, mi hermana mayor y yo estamos luchando por tener nuestra casa, que creo que es mejor ganársela con sudor propio y se vive más tranquilo. Mi abuelo Gabriel y mi abuela no se conocieron cuando él entraba al ejército y ella trabaja en un kiosquito cuando eran adolescentes, se casaron y tuvieron a mis 2 tíos y a mi papá. Resulta que mi abuelo tenía una segunda familia con la señora Inés con la cual tenía 2 hijos muy contemporáneos con los hijos de la familia legal, o sea mis tíos legales y mi papá. Mi abuela siempre sospechó de esa otra vida que llevaba mi abuelo pero nunca tuvo nada concreto. A mi abuelo le dio la fabulosa idea que meter a mi tía Yandelis, hija del Cacho, y a mi tío Gabriel, hijo del matrimonio, dentro del mismo colegio y resulta que a mi tío le gustaba mi tía pero él no sabía que eran hermanos y ella sí. Ella le contaba a mi abuelo que su hermano la vivía acosando hasta que la tuvo que cambiar de colegio y mi tía salió embarazada adolescente de quien ahora es su esposo y la casaron por ello. El día de la boda de mi tía Yandelis mi abuela contó que mi abuelo se puso el traje que usaba para ocasiones especiales y ese día andaba muy ajetreado haciendo cosas. Pues resulta que mi abuelo se fue y mi abuela junto con sus primas persiguieron a mi abuelo hasta llegar a una iglesia, preguntar quién se casaba y para sorpresa de mi abuela le dijeron que Yandelis Silva siendo Silva el apellido de mi abuelo y allí se destapó todo. Mi abuela con aquel dolor en el alma pues ellos duraron meses en puras discusiones y el que salió afectado de todo eso fue mi papá, ya que era el menor. 14 años, y agarró la calle, se volvió alcohólico siendo un niño etc., ya que habían tantos problemas en su casa que nadie le prestaba atención. Mi abuela digamos que perdonó a mi abuelo, seguían casados viviendo juntos pero ya nada era lo mismo entre ellos y mi abuelo jamás dejó a la señora Inés. Llevo esa doble vida como por 30 años y lo impresionante es que mi abuelo jamás le faltó a ninguno de sus hijos, ni en lo económico ni en los momentos importantes. Ya todos los hijos de mi abuelo estaban en los 30 años y era como un secreto a voces en la familia de que tenían otros hermanos pero por respeto a mi abuela no les interesaba saber de ellos. En el 2005 a mi abuelo le dieron 2 infartos seguidos y se pensó que iba a morir. Fue ahí cuando mi mamá estaba cuidándolo en la clínica y lo llama un tal Franklin. Mi mamá le pasa el teléfono a mi abuelo y cuando cuelga él le dice que ese es su cuñado pero mi mamá queda en shock y ella sabe que el único cuñado que tenía mi abuelo se llamaba Daniel y ahí es cuando mi abuelo le cuenta toda la verdad a mi mamá esperando que fuera ella quien dijera todo a la familia y mi mamá realmente se molestó. Le estaba lanzando ese paquete a ella. Pues resulta que a mi abuelo le quedaban pocos días de vida y no hubo más opción que reunir a todos sus hijos y nietos y mi mamá cuenta que eso fue algo impresionante. Eran familia. Jamás se habían visto en su vida pero el parecido era innegable. Mi papá era idéntico tanto en personalidad como en apariencia a su otro hermano fuera del matrimonio y así pasaba con mis primitos. Los sentaron a un lado y parecían gemelos y bueno, lo que hicieron fue abrazarse y llorar como si se conocieran de toda la vida. Al parecer ver a sus hijos reunidos le dio fuerzas a mi abuelo y sobrevivió, dándole eso 3 años más de vida. Después de eso pues los hermanos se empezaron a acercar pero no tanto por respeto a mi abuela quien seguía siendo la espada de mi abuelo. Mi tío Daniel, hijo del Cacho, siempre guardo mucho resentimiento ya que ellos siempre fueron hijos negados. Mis tíos, dentro del matrimonio, jamás supieron de sus otros hermanos hasta años después mientras que los hijos fuera del matrimonio siempre supieron y si se los encontraban tenían que cruzar la calle para que no notaran que eran hermanos, de verdad que una cosa de locos. A mi tía Ana, hija del matrimonio, a su esposo le iban a robar el carro en 2005. Los malandros mataron a mi tío frente a ella y sus 2 hijos y después de tanta investigación atraparon a los asesinos y la familia de ellos acosaba a la mía diciéndoles que los iban a matar y mi familia vivió tanto trauma que se tuvieron que mudar y todo. Por todo lo sucedido estaban tan agotados emocionalmente que decidieron ir a un viaje a la playa donde iba mi abuela, mi abuelo, mi tía Ana y sus 2 hijos, Dani y David. Mi abuelo sufría de una diabetes muy fuerte y no tenía sensibilidad en los pies pero aún así él era el que iba manejando y viniendo de la playa por La Victoria, en Venezuela. Eso tiene muchas curvas y el carro perdió los frenos. En todo este momento él le dice a mi abuela y ella empuja a mi primo David, el más pequeño, de 7 años bajo el asiento, tanto así que él quedó doblado y él partió todo el fémur pero fue lo que lo salvó de ese accidente.
Mi primo David cuenta que por tantas curvas el carro literalmente voló y cayeron por un barranco donde el carro dio vueltas y vueltas y mi primito Dani, 10 años, se salió del carro, quedando enganchado en la ventana y destrozado en la caída. Mi abuela quedó totalmente aplastada por mi abuelo. En ese entonces iba pasando la policía y confirman que sí, el general Gabriel Silva había muerto junto a su esposa, su hija y su nieto, pero una policía escucha el llanto de un niño y se devuelve y efectivamente era mi primo David el único sobreviviente. El papá de mi primo era cuñado de un narco en Venezuela, amigo de Chávez para aquel entonces, 2007, y mandaron a buscar a mi primo en helicóptero desde La Victoria hasta la clínica Canaval en Caracas, donde estuvo internado 3 meses totalmente huérfano, sin papá, mamá, hermano mayor, abuelo ni abuela. Allí en la clínica agarró una bacteria que no se veía desde los años 80, pues trofeose que le estaba comiendo totalmente el fémur, y como su tío era amigo del expresidente Chávez, movieron sus influencias y le consiguieron el medicamento en Estados Unidos, pidiéndole salvar la pierna, pero como mi primo nunca hizo terapia, pues es como si tuviera una cabilla en la pierna derecha, pues no la puede doblar para absolutamente nada. A los 11 meses de este accidente muere mi tío Daniel, hijo del Cacho, en otro accidente de tránsito, y lo que se dice es que mi abuelo era militar de tránsito, de los que levantan los muertos de los accidentes. También mi abuelo era una persona muy devota, de hecho dirigió la procesión de la Divina Pastora por más de 40 años y por eso mismo y la fortaleza de su fe, ayudaba al padre Diego de la iglesia La Coromoto a hacer exorcismos. Dicen que mi abuelo, por todo lo que vivió e hizo en vida, se fue de esa forma y arrastró a toda su familia, con lo que pagó un karma de 10 generaciones anteriores. Pasaron los años y la custodia de mi primo David le quedó a mi tío Gabriel, hijo del matrimonio, pero la esposa de mi tío era muy mala con David, así que al pasar los años él empezó a pasar tiempo con mi tía Yanelis, hasta que a lo último él se quedó viviendo con ella porque ella es quien le da ese amor de madre que él tanto necesita. Actualmente David tiene 23 años y vive con ella. Lo impresionante es que la mamá de David despreció demasiado a mi tía Yanelis por ser la hija del Cacho, y al final del cuento es ella quien crió a su hijo. Ahí es donde uno dice la vida da muchas vueltas.